Ok. Uy, estamos aquí 10/11 del 2025. Cerramos los ojos y ponemos la intención que sea lo mejor para una mayor conciencia, es lo perfecto, es lo correcto para todos los que lo oigan, los que vendrán y todos. Y vamos a hacer una cosa y decir estar. ¿Por qué digo esto? Porque en el logaritmo de las cosas que he estudiado hace unos días, pues dice que para que comience, como decir algo nuevo, se dice start, pero hay que saber qué es lo que uno está, digámoslo así, poniendo en marcha. ¿Me comprenden? Ok. La charla de hoy, no importa que comprendan más o menos. Eh, la charla de hoy se trata del cuadro 25. Entonces, ayer yo había machacado a Natalia y le había dicho a Natalia que no filtraba antes de decir las cosas. Entonces, oye, parece que si hay, por ejemplo, le pregunté, ¿cuál es el cuadrante de tal cosa? Y hay 4 cuadrantes y ella me dio tres, ¿cuánto fue? 2 respuestas malas. Y yo digo, coño, alguna vas a pegar. Lógico, ¿no? Si pones la tercera que está mala, pues alguna vas a dar. O sea, ¿cómo no filtras antes de decir las cosas? Ok. Oigan bien esto, el ver eso, pero todo el tiempo ponerme en un punto cero, porque mi procesamiento no es el de Natalia, recordando que Natalia tiene el 353 y después un cero. Entonces, este, me permitió entender que es como que Natalia procesa primero el negativo. ¿Me comprenden esto? No sé de quién es el ruido, me imagino que será de Natalia. Ahí Entonces, está, pues. que ella procesa primero el negativo. A ver, estaba como encima de la mina de oro y no la terminaba de comprender, pero ta 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 cha, y he sacado el oro. ¡Ah! El oro para todos. Bueno, una maravilla. Voy a explicar qué tiene que ver con Natalia, qué tiene que ver con Iracema, pero con una explicación sencilla para que se den cuenta cómo todo está sincronizado, aunque no tengamos ni puta idea. ¿Estamos claros? Sí. Gracias por compartir. Entonces, Sí, sí. voy por partes. Le digo yo a Natalia, coño, pero no filtras antes de decir las cosas. Entonces, trata de filtrarlo primero para que aprendas a hablar humano, ¿ok? Pero se acuerdan que el error, fíjense, el error, lo que veo de otra persona como un error, me está hablando de algo, ¿sí? Me está hablando de algo. ¿Por qué lo proceso? Van a decir, ¿por qué Iracema lo procesa de tanto punto cero practicarlo? Puedo hacer esto. Yo te enseño para que tú empieces también a desarrollarte, pero el trabajo es tuyo. Y entonces, cuando tú haces ese trabajo dentro de ti, entonces cada vez te vas a dar cuenta que vas a aportar cosas, pero de forma más consciente. Mientras tanto, a lo mejor haces una cosa que yo tengo que hacer, como decir, como unas maromas para atrapar, unas maniobras para atraparlo en el aire. ¿Me explico? Para ver dónde está el oro en lo que me dice. Me lo dijiste así, me lo dijiste volteado. ¿Dónde está la mano? ¿Cómo la agarro? ¿Me explico? Sí. ¿Comprendieron eso? Entonces, Sí. imagínate lo importante que es cuando tú no entiendes al otro, pero pones la intención y de alguna forma hay algún movimiento de que te va a mostrar algo. Entonces, esto es por un lado. Entonces, el cuento viene porque yo sigo observándome. Ustedes tienen las reuniones todos los días, ¿verdad que sí? Bueno, entonces yo me vengo observando que todos estos días yo tenía unas cosas que hacer para mí, cosas personales, de hacer llamadas de teléfono, arreglar unas cosas del pago de la casa, que no sé qué estoy con lo otro, y voy observando de cómo me anulo, o sea, para el grupo sí, para mí no, lo dejo para después, lo dejo para después, lo dejo para después. Entonces yo
Sigo haciendo las cosas, pero estoy pendiente de aquello que no estoy haciendo. ¿Ok? Entonces sigo sintiéndome como... Entonces me queda resonando hace unos días el cuento de no me muevo por culpa. ¿Recuerda, Natalia? Hace unos días que yo dije que esto me Sí. está resonando en la cabeza. Óiganlo bien. Entonces, le voy a explicar con palabras más o menos sencillas para que puedan comprender algo. Cuando algo te suena como no me muevo por culpa, eso va a ser la captación cuando de tanto practicar el punto cero y tanto decir, ahora yo estoy captando el de afuera, aquí estoy hablando de ir a SEMA. Y si yo estoy en el sitio de luz marina, y si yo estoy en el sitio de ir a SEMA. ¿Me explico? El hacer esto, o sea, todo el tiempo andar pendiente, si estás hablando del de afuera, decir que es el de afuera, y no nombrar al sujeto. ¿Por qué? Porque el psiquismo se vuelve a enredar. Mientras seamos más precisos, vamos a poder manejar esta maravillosa máquina que se llama la parte anatómica, que es el humano, que es el uno, el 2, el 3 y en el humano. O sea, divino y humano, o un humano divino, sin, sin túnica, sin estar alumbrado, ni todo este tipo de mariqueras, que a veces la gente cree, como yo voy a enseñar a los demás, entonces me visto de blanco. Ah, bueno, pues yo estoy vestida de espacio, que el espacio es negro, ¿vale? Como Drácula. Drácula también se viste de negro y también se pone algo de blanco. Bueno, entonces, eh, no entendía qué era lo que le pasaba a Natalia y le decía que por qué no filtraba. Si ella se comunicaba antes, se va a comunicar con las personas, que se ubiquen lo que está haciendo para dar la información. Entonces, de repente también comprendo que digo, claro, a ella primero le viene el negativo. Voy por parte. Te quedas con eso, Natalia. Te viene Sí. primero el negativo. Entonces, es como decir, Ujú. a ver, las frecuencias de Iracema siempre llegan así, ¿ok? Y si yo sé que si me llegan en negativo, yo tengo que darle la vuelta para poder hablar con la gente. ¿Me explico? El negativo me Sí. sirve para hablar con Natalia y descubrir aquello que está atrás rigiendo las acciones de Natalia. Para mirar Iracema y saber, me explico, es el negativo. ¿Dónde se crea el 10? ¿Comprendemos? Ujú. Pero cuando estoy hablando con Natalia, con cualquier persona en la calle, tengo que usar el lenguaje lo más sencillo posible para que cualquier persona pueda entenderme. ¿Estamos claros? Y eso Sí. significa, como dicen, hablan humano. Háblate en ro, ¿ok? Te hablo en ro. Ro, ¿ok? Este es como el chavo del Ujú. 8, ro. Ok. Entonces, eh, esta mañana yo me levanto y cuando me monto en el autobús, veo una mujer con el pelo muy largo, ondulado como yo, pero larguísimo por acá. Y entonces yo ya venía observando y yo digo que tengo un amigo venezolano que nació el 23/11, el mismo año que yo, pero 23/11, la antena en el contexto. Y yo le decía que tenía muy buena captación y él me decía, ¿por qué no te cortas el pelo? ¿Por qué no te cortas el pelo? Dale, chico, tú que tienes el pelo medio larguito y tú que fuiste hippie, a mí déjame en paz. Córtate esa vaina, va. Entonces yo le decía, déjame en paz. Esto es mi gancho, el atractivo aquí en Escocia, no sé qué. Ok, y entonces, de repente, esta mañana, ¿recuerdan lo que yo les he dicho en estos días? Cuando tú crees que estás eligiendo, normalmente estás partiendo de algún sitio, ¿verdad? Tienes que partir de algún sitio. Por eso es importante saber lo que no, porque tú vas a partir normalmente del sitio de lo que hiciste un juicio en tu casa, sea un juicio a favor, sea un juicio en contra. A mí no me gusta la maestra esta, no me gusta la escuela, y ahí empezaste y después dice, soy mala para los estudios. ¿Me explico? Hubo un juicio que no te acuerdas, no significa que no esté rigiendo. Por eso es inconsciente. Porque no puedes creer que eso esté enredando todo.
Entonces, sabiendo que estamos, a ver, que nuestra vida se iba a enredar porque no tenemos idea de cómo están funcionando las vainas, entonces, cuando nosotros ahora estamos encargados 0.0 y empezar a hacer todo este conocimiento de uno mismo, se desenroden. Ya. Y tiene otra función cada cosa que viví, cada dolor que viví, cada trauma. ¿No les parece maravilloso? Tenía una función, no lo entendí, por eso lo vivo como trauma. Entonces, cuando yo digo, me voy a cortar el cabello, que parece que fue una tontería, entonces de repente digo, claro, pero yo le dije a mi hermana mayor, que me dijo, me voy a cortar el pelo cortito, yo le dije, no te cortes el pelo, porque si tú estás empezando a perder la memoria, ¿sabes? Se le olvida un montón de cosas, y mi mamá tiene Alzheimer con demencia senil. Entonces digo, si tú te cortas el pelo, el psiquismo cada vez te va a igualar más a mi mamá. ¿Por qué? Porque ya no tiene otro tipo de entrenamiento, ¿me explico? Y va a creer, ¡ay, lo heredé! ¿Me comprenden? Es muy distinto lo heredé a que yo empiece a hacer mi 0.0. Porque ahí la verdad que se va a mover es la de que es hereditario. ¿Comprenden cómo va? Como es hereditario, yo soy igualita que mi mamá. Ay, yo soy dramático como mi mamá. ¿Cómo voy a ser de otra forma? ¿Comprenden? Entonces, ¿cómo voy a ser de otra forma? Porque en el sitio que nací yo defiendo eso porque es lo que conozco. O al revés, rechazo eso y entonces a partir de todo lo que representa, sea la madre o el padre, depende de lo que agarraste, entonces agarraste como foco de sí o de no, entonces vas a ir para allá. Entonces, cuando yo le digo, no te cortes el pelo porque te va a igualar más a mi mamá y te va a acelerar la pérdida de memoria, ok. Pero de repente yo veo esta mañana y cuando veo a la mujer con el pelo muy largo, yo digo, pero yo casi toda la vida tenía el pelo por aquí. A veces me lo he llegado a cortar y me lo cortaron así, me lo cortaron una vez que le dije, córtame las puntas, me lo cortaron por aquí, parecía Cristóbal Colón, y agarré un cabreo muy grande. ¿Para qué he hecho este cuento? Porque fíjense que entonces yo me doy cuenta y yo digo, a ver, Iracema, en el año, no sé, con seguridad sé que en el año 99 tengo el pelo corto porque tengo muchas fotos donde salgo con el cabello cortito, cortito, ¿ves? Y estaba, pero como una muñeca. Entonces, eh, yo me di cuenta que yo no estaba eligiendo tener el cabello largo. Y fíjate que entonces cada vez lo tenía más largo. ¿Sí? Sino que es dónde está mi mamá y a partir del rechazo. O sea, parece que ya no importara. Recuerda cuando yo le digo la cucaracha siempre está. Que levantar y mirar. Porque se pone como más sutil, pero está. Entonces yo agarré y dije, ¿es mi elección o es no cortarme el pelo porque me iguala a mi mamá? Porque, y dices, ¿cómo se está viendo todo esto, Iracema? También porque veo la barriga y mi mamá vivía haciendo dieta. Y pagaba por algo, no sé qué, esto y qué lo otro. Pesaba 48 kilos y con el primer embarazo llegó a 70. O sea, subió 22 kilos comiendo lo que le da la gana. Y creo que nunca lo bajó. O más. Entonces, empiezo a ver que en realidad lo que es como muy sutil, ¿ves? Entonces yo llego y digo, o es que en realidad porque la estoy rechazando. O sea, queda como muy sutil, ¿no? Como ella representa que siempre tuvo el pelo corto, ¿ves? Como ella representa siempre que tuvo el pelo corto, pues entonces yo me alejo de eso. Y encima en Venezuela el pelo largo porque eres más femenina, bla, 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 bla. Los cuentos, las justificaciones que, em, que utilizamos para validar ese cuatro. Mujer con el pelo largo es más femenina. Justifico el 4 y se hace una verdad. 5, 6.
¿Comprendemos? Justifico el 4, se hace una verdad. Y a partir de ahí se corre un programa. Tu, 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 tu. Ok. Entonces, cuando yo veo eso, ok. Pero yo de repente también empiezo a observar porque una amiga me manda mensaje, Iracema, monté y voy, estoy haciendo no sé qué cosa de drenaje linfático y no sé qué. Entonces, yo viéndolo visto, que está todo asociado a la señora de la suegra que tenía dinero, la primera suegra, ¿recuerdan? Que ya miraba el vientre planito y era muy rica y yo he creado un rechazo y me doy cuenta que está asociado a todo eso. Entonces yo digo, me voy a encargar de la barriga. Y cuando me estoy encargando de la barriga me sale otra vaina. ¿Comprenden cómo va? Porque hay un montón de enredo que cuando yo agarro una cosa va saliendo la otra, una matrusca. De una cajita sale la otra, de la otra saca la otra, de la otra saca la otra. Entonces, yo llego y digo, ok, entonces será el rechazo de la madre. Y de repente sigo pensando y digo que me mostrara algo más que estaba disponible. Entonces, viendo que todos estos días yo me hacía la loca, ustedes tienen las reuniones el mismo día, o sea, la subo al canal de YouTube, pero no tenía ganas y no tenía ánimo para hacer lo mío. Recuerden que yo le había dicho en otras oportunidades, cuando el grupo no respondía, yo sentía como que me obligaban a ponerme mala. ¿Sí? Va agarrando, son fichas sueltas, ¿ok? Son fichas sueltas. Entonces, y después comprendí, digo, Iracema, porque es como, tienes la frecuencia en el contexto. Ahora tengo como un entendimiento más claro. Nunca puedo pensar, tengo todo el entendimiento, sino que el entendimiento un poquito más claro, que es como me muevo en el entorno, la caja de arriba, pero no la estoy prestando atención en lo personal, que es la caja de dentro. Y tú dices, ¿por qué? Y tú dices, pues son las dos cosas a la vez. O es que por andar pendiente del entorno no voy a comer yo. ¿Me explico? Entonces, satisfago el entorno y estoy dejando de lado la parte personal. O sea, ¿sí? Y entonces, y se trata, ya van a ver de lo que se trata y por qué. Ok, me sienta muy bien saber estas cosas, ese desenredo para todos nosotros. Entonces, cuando de repente me viene una imagen de cuando estoy pequeña y me acuerdo perfectamente que me tomaron una foto y por ahí debe andar la foto, cuando vea se las voy a publicar en el grupo, en que tenía un vestidito azul, unas medias azules y los zapaticos blancos, pero no tenía dientes, había perdido los dientes de aquí y yo andaba pendiente y la semana no te rías, y la semana no te rías. Mm, mm, Entonces yo me pongo así mm, para tomarme la foto y no me acuerdo qué fue lo que me dijeron, que hice, ya me tomaron la foto y salgo en la foto sin dientes, sin todos estos dientes. Y ya todavía me acuerdo y me acuerdo el cabreo que agarré por esa puta foto. El que pensé, ¿sabes? Voy a salir sin todos estos dientes. Sin embargo, ahora veo la foto y cuando veo la foto me cago en la risa. Esto por un lado. Pero, o sea, cuando yo me viene, como decir, me emerge una verdad, yo la agarro y la suelto para que llegue otra cosa. Tráeme la otra matrusca. ¿Me explico? Tráeme la otra. ¿Ok? Muéstrame el otro 25. Entonces, viene a mi memoria que teníamos el cabello más o menos larguito. Algo pasó en la escuela, no recuerdo bien si fue una epidemia de piojo o mi mamá nos pilló que teníamos piojo y nos mandó a cortar el pelo a toditos. Y nos cortó el pelo que cortitito, cortitito, que yo ni me reconocía. Y yo me sentí como 2 o 3 días súper mal por eso. Mi papá decía la palabra repeloncou. No me entero qué carajo significa. Para mí que él se inventó esa palabra. Ay, está repeloncou, repeloncou. Repeloncou, según él, quería decir que estaba con el pelo súper cortito. Yo me sentí identificada a un hombre. Cuando me cortaron el pelo, es como si hubiera perdido la identificación de mujer y me hubiera sentido identificada a hombre. Entonces, son cosas muy sutiles, pero un niño se los toma a pecho.
Y cuando se lo toma y se lo marca, y encima pasé varios días, eso sí me acuerdo, que pasé varios días sintiéndome súper mal, porque, ¿sabes? Entonces, eh, me di cuenta que no era simplemente lo de mi mamá, sino que en ese momento que me cortaron el pelo, yo me sentí como que desidentificada conmigo misma, sobre todo con el género femenino, cuando me vi en el espejo. Son pequeños recuerdos y el cuento de la historia de la vida, ¿ok? Eso es por un lado. Ahora, voy a dar, como decir, la explicación más lógica, ¿ok? A niveles de números. El cuadro 25 es, vas a mover un 4 y vas a asociar sentimientos acerca de eso, por ponértelo claro, te lo estoy poniendo ahora como término medio, ¿ok? Te vas a agarrar algo de un 4, vas a crear algún programa y ese programa va a mover una verdad. O sea, va a mover un 5 con un 6. ¿Y por qué dicen, por qué es el cuadro que no vemos? Porque en realidad es un 4 que hace un camino y ese es el 2, ¿no? Un camino, un circuito, el 2. ¿Y por qué dicen, por qué no vemos el cuadro 25? Porque habría que atravesar el 4, ¿ok? Habría de entrada atravesar el 4. Del 5 se tiene que agarrar de algo. Y entonces Iracema se agarró de que las niñas con el pelo corto parezca un varón. Entonces, el cuadro 25 significa atravesar ese 4 y ver la creencia. Entonces, y cuando veas la creencia, tú te pones en 0.0 para que venga otra más. Porque quiero decirles algo que era como muy sutil. Entonces, soy buena para ver el 10, pero yo nazco el 28 del 10, oigan la sincronización, 28 del 10, o sea, voy a ver en dónde se crea el nudo de Natalia, el nudo este, el nudo mío, que no sé qué esto y que lo otro. Ok, y yo te digo, pendiente de lo que no. Cuando veo lo que no, por ahí voy. ¿Ok? Y entonces de repente algo me hace la cabeza, puff, y entonces es como que viniera un entendimiento de decir, te centras en lo que no, te va a dar el 10, pero eso no significa que lo materialices en el 20. Se lo voy a explicar como de otra forma. Eh, abrir una matrusca para ver la otra, para ver la otra, para ver la otra, para ver la matrusca más chiquita, no te garantiza que a lo mejor que la matrusca camine. Estás viendo cuál es la pieza más pequeña, pero eso en realidad, o sea, estás viendo como decir el origen de las cosas, claro, y se vuelve a recalcular todo. Pero eso, claro, a una persona como yo, con esa captación que todo me hacía daño y me hacía súper sufrir y toda esta vaina, ha venido en el orden perfecto para mí, y yo creo que a todo el mundo le va a venir en el orden perfecto. Otra cosa es que lo comprendas o no lo comprendas. Entonces, lo que sí pude entender es que viendo lo que no y entrando por lo que no, me lleva al origen de las cosas. Pero si yo quiero manifestarlas, es decir, en 20, entonces al ir al 10 yo estoy deshaciendo, digámoslo así, el negativo de un nudo. O sea, un nudo que soy alérgica, ¿ok? Entonces voy hacia atrás y saqué cuál es el 10 que crea esa verdad, ¿no? Del soy alérgica. Ok, eso
recalcula las cosas y mejora la parte de salud. Pero yo no he hecho eso en cuestión, por ejemplo, de problemas económicos. Ujú. Sí hice una, como una alianza especial que mi padre, yo decía que eran mis ojos. Oigan esto, decía mi padre son mis ojos. Entonces, pero mi padre era el que decía, el dinero es el origen de todos los males. Les dejo dinero, pero no les dejo, adiós, les dejo estudio, pero no dinero. ¿Viste que ahorita cometí una equivocación? Entonces, ¿qué significa? Es buenísimo la noticia para mí. ¿Por qué? Porque la equivocación, yo decía, coño, pero ¿por qué no me mandaste las dos? Pero ahorita, en querer decirlo como mi padre, mi psiquismo ya me lo dijo en otro orden. ¿Me comprendes? Si mi padre decía siempre, les dejo estudios y no dinero, ahora cuando yo voy a repetir el cuento de mi padre, resulta que digo, les dejo dinero. ¿Lo oyeron que dije dinero? Dinero. ¿Ves? Entonces, ¿qué significa? Ya el psiquismo agarró la nueva orden. Y recuerden que no es solo el pa lineal, es el pa, el lado de la convergencia. No es, ay, acerca del papá, hay que ir a nivel más profundo. Entonces, hablando claro, mal y pronto, me permite ir al origen de las cosas. Eso no significa dirigir las cosas que yo quiero. Son cosas distintas. O sea, ir al origen de un conflicto que tienes no significa, por ejemplo, tienes un problema con el marido porque tú quieres hacer un proyecto. Resolver el origen del problema que tienes con el marido no te soluciona lo del proyecto. Para el proyecto tienes que seguir haciendo un camino. El problema con el marido fue simplemente una roca o un obstáculo o algo que tenías que aprender de algo. Y es como decir, para tener ese proyecto, a ver qué ficha sacas del problemita que te va a dar tu marido. Y mañana a lo mejor es el banco. Y después otra cosa, ¿comprendes? Y entonces en el camino al proyecto hay una serie de cosas en la cual en el proceso te enriqueces tú. ¿Está muy difícil lo que estoy explicando, Natalia? No. Ok. Entonces, si puedo comprender que veo el 10 en el presente, agarro como, aquí es otra cosa, aquí se está moviendo otra cosa, y cada vez uno se va afinando más. Entonces, o sea, esto es muy sutil, óiganlo, oigan esto porque es muy sutil, pero a ver, si yo me meto por lo que no, me lleva al 10. ¿Ok? Me lleva a lo que lo creó, pero eso no me lleva al retorno. A ver, que me lleve al 10 es como decir, me lleva donde se originó el problema del 4. Pero si yo pongo, por ejemplo, al poner una meta a niveles materiales aquí, ir al 10 no crea lo que yo quisiera. ¿Por qué? Porque no me estoy dirigiendo a nivel personal. Porque estoy haciendo todo el tiempo el trabajo de grupo y me estoy anulando como persona. Entonces, me sirven un poco las palabras de París, que dice, lo que no es que dirija tu vida, pero lo que no tienes que considerarlo. Como decir una posibilidad. Yo me metía directo por lo que no. Entonces, claro, he aprendido a ver el negativo. O sea, el negativo es ver, o sea, no es que sea algo malo, es ver dónde se origina. O sea, negativo es cuando tú tienes, por ejemplo, por ponerlo en la cabeza, tienes la idea de un vestido. Entonces, otra cosa es cuando lo empiezas a plasmar
en el plano físico y haces un dibujo, ya ahí se empieza a crear un 20, ¿ves? Pero crear un 20, continuar a crear un 20 es ir a comprar la tela, empezar a ponerlo en la máquina hasta que esté el vestido hecho, ¿ves? Entonces una cosa es la imaginación y otro proceso es cuando está agarrando, ya agarrando forma y todo. Entonces, me di cuenta y dije, claro, esto es muy sutil. Entonces, yo estoy viendo cómo voy a hacer una cosa y tengo varias cosas mías personales y cosas de la compañía o para ustedes. Y voy haciendo esta y mi mente va todo al grupo o a cosas que como que le resuelve a los demás y a mí no. Entonces, es como decir, me posiciono en el contexto, no en el uno. Y tú dices, ¿cuál? Entonces, ¿cuál es cuál? Y yo digo las dos. Porque la creación y la recreación se crean, está todo a la vez. Entonces, si yo me enfoco solo en el 10, está bien para saber el origen de una cosa, pero cada vez nos vamos a dar cuenta que, como ahora puedo entender mejor las palabras de Alejandra Casado, que dice, después no hará falta ninguna creencia. Porque tú vas a saber que tú dices, mira, ahora voy a creer esto, porque sabes que eso lo vas a tomar como verdad. Bueno, voy a tomar como verdad de que programarme con esto es bueno. ¡Pum! Lo agarraste como un valor y sabes que eso se va a crear una verdad y que a partir de ahí te mueves. Y que mañana o dentro de un mes o algo, miras ese 4, lo cambias por otro con una facilidad. Sin tanto drama porque sabes que lo pusiste. ¿Y qué es lo que he estado haciendo en las últimas semanas? Que también me he estado pillando. Estoy viendo películas chinas. ¿Recuerdan que se los he dicho? Viendo películas chinas. Bueno, la mayoría de las películas chinas dice que el hombre o la mujer se casan por conveniencia y uno le oculta la identidad al otro. El otro es un rico que entonces le ocultó, pero en ese momento se disfrazó de pobre, ¿comprenden? O sea, sal del drama y escúchalo desde a nivel del espacio. Te oculta la identidad, te oculta con lo que te casaste, es una cara, pero atrás había otra cosa. ¿Comprenden que venía totalmente sincrónico? Yo me estaba vacilando esas novelitas chinas y me cagaba de la risa. Ay, tal cosa, mira, que no sé qué. Entonces, lo estoy viendo, me río, y de repente esta mañana digo, claro, fíjate, se casan a la primera, se casan por conveniencia, fíjate algo, es, no, por amor, por compromiso, miso. Entonces, eh, me pareció como muy sutil. ¿Sabes qué? Estoy hablando con ustedes y me siento estúpida. O sea, me siento como que hasta que lo que estoy hablando, como si no tuviera sentido, o no estoy sabiendo expresar lo que quería expresar. También puede ser que como ha sido todo como muy nuevo el día de hoy, necesito como procesarlo más lento y a lo mejor el día de mañana vendrá otra cosa. Y hoy es 10 del 11, ¿comprenden? O sea, fíjense los Ujú, sí. entendimientos y el día que toca. Pero es que yo estaba felicitando a Gerard, que cumpleaños hoy, lo estuve felicitando el día 7, 3 días antes. Y algo le dije yo a Natalia, cuando le estaba leyendo, cuando Natalia me dijo los días solares, el día que nació, y cuando tú dijiste los últimos tres números que dijiste, 530, yo dije -3. ¿Te acuerdas que te dije, te lo dejé grabado, que algo me dijo -3? Es el negativo de la Menos percepción. tres. O sea, a ver, ahora lo voy a hablar a nivel de lógica. ¿Quién te El dijo que negativo de la percepción, perdón? el -3 sería el negativo de la percepción. Claro, no es menos. Si es menos es porque es negativo, ¿o no? Del procesador sería, para entenderlo. A ver, El ahora voy negativo por esta de parte. la percepción. Ah, Ahora voy por esta parte. Entonces de repente comprendo que yo digo, ¿quién me dijo a mí que esos dos tres eran iguales? Que sean mm, tres pueden venir de recorridos distintos. Y efectivamente vienen de recorridos distintos. Tiene todo el sentido.
de que vengan de recorridos distintos. Por lo tanto, si uno es positivo, el otro es negativo. Y lo ves en los enchufes. ¡Fum! El que está en el centro tierra, en el mismo enchufe. ¿Comprenden cómo todo ha tenido sentido? Lo Sí, que, el poquito que vi hablando con Natalia en un lado, que no sé qué, con el enchufe que coloqué, que no sé qué. ¿Recuerdan? En el grupo, ¿ves cómo empieza a tener sentido una cosita con la otra, con la otra? Encuentra tierra, positivo y negativo, positivo y negativo, positivo y negativo. Entonces, claro, si yo empiezo a ver qué fue lo que lo originó, ok, pero dirígete y salen las cosas. ¿Por qué? Porque lo que no, tengo que considerarlo. Y otra cosa es que me base como ponerlo como referencia de mi vida. Es muy sutil esto que acabo de decir. O sea, cuando tú tienes una opinión y la persona que te importa tiene otra opinión, entonces tú oyes para ver qué es lo que dice y tú evalúas, pero otra cosa es decir, por ejemplo, en el caso que me pasó cuando me llamaron que yo tenía muchas cosas que hacer durante el día y que me llamaron porque mi amiga decía que no pasaba de ese día, que se moría ese día, ¿recuerdan? sí. Y entonces cuando yo dije, yo por culpa no me muevo, eso tiene otra lectura y eso me quedó retumbando en la cabeza. Entonces, por culpa no me muevo, culpa 55. Cambia la palabra culpa. Yo por la realidad no me muevo. ¿Ok? A veces hay que hacer ese juego. Cuando siento que es mi enemigo, cambio sé qué persona, qué es que, pero te voy a contar que me causa mucho malestar. Ah, ok, lo estás viendo como enemigo, cambia la palabra enemigo. También es límite. Ujú, Esta persona me demuestra algo con lo que no puedo. Te está diciendo que lo que estás viendo a través de esa persona es un límite. Comprenden que te da una lectura del espacio y ya no es personal. ujú, Entonces, es muy importante esta parte, o sea, y es tan sutil que necesito como procesarlo con calma. Estoy viendo una cosa, estaba haciendo una cosa en esta hora antes de entrar en la reunión y de repente anoté unas cuantas cosas que tenía que hacer y quería saltar inmediatamente para las cosas que solucionaban a los demás y no a las que me interesan a mí. Entonces yo ahí tengo que poner un orden. Porque si elijo todo el tiempo primero los demás, dices, ¿por qué no yo? Y es cuando estoy viendo, voy a hacer tal cosa, voy a hacer esto, voy a escribir esto, voy a pasar un audio de esto, voy a escribir un video, pero, no voy a tener tiempo para hacer ejercicio. Comprenden que entonces, ¿qué estoy haciendo? Descuidando mi parte física. ¿Les ha quedado muy confuso? O sea, el cuadro 25 es, ¿por qué se te olvida el cuadro 25? Porque tú te vas a quedar pegado en el 4, defendiendo aquel valor. Y detrás de ese valor, normalmente hay una razón por la cual te pegaste a ese valor. Ese es el origen. O sea, ese es el 5. Coño, me cambiaste el paisaje, Natalia. Ah, me vine el sol porque está lindo. Espérate que te muestro. ¿Se ve ahí la montaña? ¡Qué bueno! El sol. ¡Qué bueno, qué bueno! Bueno, y entonces también me pasó en el trabajo que empecé a darme cuenta que resulta que de las chicas polacas, una chica polaca tiene la verdad en negativo, o sea, menos 56, la que cumplió año hace poco, porque hoy estamos en menos Sí. 52, 51 hoy, ¿no? 51, creo yo, ¿o no? 51. Y otra de las chicas polacas que también tiene como eh, muy amorosa, fíjense que tiene 55 en positivo.
Pero cuando le saqué así las frecuencias de así más o menos al ojo, su gap era 260, menos 260. Un poco difícil explicarle a una persona que es el 260, el eje en punto cero, o el potencial de la recreación. No lo entiende y va a ser su vida, ¿sabes? O sea, lo va a vivir prácticamente con un montón de, ay, malestar y cosas, y no entiende que es una oportunidad. Bueno, entonces ha sido muy interesante porque la chica que tiene la verdad escondida, digámoslo así, en negativo, yo le decía que ella siempre, fue la primera persona en el trabajo que yo empecé a hablarle acerca de las frecuencias. ¿Te das cuenta que sincronización? La que tiene el 56 en negativo. Y a veces escuchaba algo y decía, bueno, no entiendo mucho. Y después decía, y dime otra cosa, ¿sabes? Y hoy estamos trabajando juntas, nos tocaba trabajar juntas. Y entonces ella estaba preguntándome, y me dijo, ¿sabes que he observado que tal persona se pone mal humor cada vez que pasa esto? Y entonces le pude decir otras cosas que ella no había observado y se quedó así, ¡ah! ¿En serio? Ahora lo voy a observar. Coño, muy bueno, ¿entiendes? Que empieza la interacción. Tú descubriste esto de esta persona, mira, observa esto que tú no ves. Entonces, ha sido muy interesante porque empiezo a observar el trabajo desde otro ángulo. Además, algo muy importante, recordamos que en los días solares, el día que nació Iracema, 718004. 004. ¿Sabes cómo dicen los rusos el número donde yo nací? Dirían 718004. Cuarto. ¿Dónde vivo yo? En un cuarto, alquilada. Y vivo de cuarto en cuarto. Y del número 4, apartamento 3, pasé para el edificio de al lado, de la misma calle, número 2, apartamento 1. Y de ahí salgo para acá, con un montón de travesías en el medio, y que este número, en otra calle, número 12-1. 12-1. O sea, edificio número 12, apartamento 1. Entonces empieza uno a observar porque todo sale sincrónico, el número de la calle donde vives, el apartamento donde vives, todo, óyelo bien, todo, el número de tu pasaporte, el número de tarjeta de crédito, todo está enlazado, absolutamente todo. Que lo sepas, no lo sepas, que te enteres, que no veas la conciencia que hay detrás, eso es otra cosa. Entonces, al darme cuenta, yo dije, claro, si me preocupo por la creación, pero no estoy, o sea, no estoy ocupándome, o sea, enfocándome también en la recreación. Estoy como enseñándoles dentro de mi ignorancia, y ahí me corrigen si me equivoco, porque no vale de nada crear si tú no puedes entender o aligerar las cargas que tienes en el pasado. ¿No creen ustedes? Porque yo llego y digo, si a mí me hubieras dado dinero en lugar de las 8 enfermedades, entonces estaría tomando pastillas para las enfermedades que tenía. Entonces, las cosas van a venir siempre en lo mejor y lo perfecto para cada uno. Entonces, comprender eso, o sea, yo agarré y dije, hay algo que no veo, fíjate, yo por la culpa no me muevo. Claro. Entonces, cuando hago otra lectura, veo la parte de la realidad, pero ¿de dónde viene esto? Y entonces, fíjate, 5-5, ¿quién te dijo que los dos 5 eran iguales? Un 5 en negativo y un 5 en positivo. O sea, un 5 que se esconde mientras el otro 5 se muestra. Y viceversa. Y tú no sabes de qué lado estás. Tú no sabes de qué lado estás. Y si agarras uno, agarras el otro. Entonces, ¿qué sucede? Sugerencia, si quieren. Para Natalia,
que filtre qué es lo que está haciendo y qué es lo que va a hacer para poder dar una respuesta. La da 2 o 3 segundos antes y capta y dice, dije tal cosa, o sea, esto que vi, tal cosa. Porque es como que primero vas como decir, por todo lo que está alrededor y la gente te va a decir error o te va a decir bruta. ¿Por qué te equivocaste en todo? Porque estás creando todo alrededor y lo último que creaste es el otro uno. Créate el muñequito con todo lo alrededor y lo último que creaste es el otro uno. ¿Me explico? Todo el entorno. Entonces, eh, es importante que te des cuenta eh, cómo procesas. Ujú. Entonces, y yo dije, claro, es el cuadro 25. O sea, tú conscientemente, yo te voy a decir que esto es por tal cosa y tal cosa, ¿sabes? O sea, tú vas a defender el 4 porque eso es algo bueno, porque eso es algo malo. Coño, lo que está atrás está cagado de la risa, un pasito más allá, que manda los hilos, ¿ves? Y entonces, si empezamos a ser conscientes de eso, tú dices, bajo el 4 y elijo otra cosa. Ok, entonces ya tengo que andar yo a vista. Se trata de que me corte el pelo, porque ahora no se trata de una acción, sino que profundice y esté más atenta si cualquier acción que voy a tener eh, se trata de que estoy eligiendo para rechazar las cosas, porque a mi mamá le encantaba el dinero, rechazo a la madre, quería estar a dieta, problemas con la barriga, le gusta el dinero, ok, y elige un hombre, ta, ta, que nació el 2011. La recreación en el contexto. ¿Bien? Y ella se llama María y se buscó un hombre que se llama Jesús. Y yo seré Cristo. Oiga, me pareció gracioso. Entonces, María Magdalena ni de vaina. Ya que vamos a elegir y elegimos bien. Sí, sí, no, tampoco Cristo, no, no, no. Pero bueno, entonces pareció muy llamativo, porque también algo me hizo un clic hace como 2 días que oí una charla de París, donde dice, para nosotros es algo distinto, pero para Cristo la verdad venía unida con la fe. Y a mí esto me hizo clic en la cabeza, óiganlo bien, pero fe es hierro, Fe es hierro, el símbolo del hierro, ¿sí? Ok, ahora saca las letras, fe es 6-5. A ver, te lo voy a decir en clave, recuerda que siempre digo que está en clave, te está diciendo 5-6 es 5, es 6-5, 5-6 es seis Ah, cinco, ¿sí? Te está diciendo, Cristo, cuando París se habla, tienes que hacerle la doble lectura. O sea, lo que él te habla en palabras, pásalo a números. Y te está diciendo, es que Cristo, eh, para nosotros nos parece inconcebible. Nosotros creemos que eso es la verdad porque tenemos fe. Creo que con fe voy a lograr las cosas. No, y él partía de que las dos son juntas. Fíjate que está haciendo doble lectura, oro, doble lectura. La verdad, 5-6. Fe, F es 6 y la E es 5, 6-5. ¿Comprenden? Por eso es que yo les digo que es un juego que está todo como en clave, saberlo escuchar y tú dices, coño, me está diciendo, mira lo que está diciendo, totalmente coherente o totalmente incoherente. No pierdas tiempo cuando estés viendo, cuando ves alguna cosa que estás viendo, algún video y ves que ahora descubrieron, que veas algo que no te cuadra, o sea, porque las imágenes empiezan raras. La gente está creando mucho cuento en internet para desviarte. ¿Para qué? Ta, ta, tan, para que pongas una creencia que genere una verdad y te pierde.
te están creando historias para crearte más matruscas, más chiquititas, y que te enrollen más y te agarre más el laberinto. Por eso les digo, ojo, y manténgase en el foco, manténgase en el foco. Entonces, va a decir, Iracema, entonces, ¿esto cómo se soluciona? De momento, yo, contando mi historia, yo veo cómo me enriquezco de que cada vez me viene a mí como un entendimiento más, en este caso, por ejemplo, de los Marina, de Natalia, de alguna interacción con las personas con las que estoy, y entonces de repente me viene como la resolución de algo mío. ¿Comprenden lo que es la caja? Ok. Cuando pones la intención de entender al otro, estás trabajando con el entorno que contiene la especie humana y a las demás especies. ¿Ves? Que contiene a la historia de tu familia y que te contiene a ti. Entonces, yo lo noto, como de repente viene algo arreglado. Entonces, sigo haciendo la parte del entorno. Ahora, a nivel humana, que estoy como anulándome para poner primero lo del entorno, esa es la parte que quiero corregir. Ujú. Y corregir es lo mismo que regir con. O sea, regir con, digámoslo así, que no me mande eso, sino también dirigirlo. O sea, ya que ya sé el 10, o sea, ya sé cómo ir, también entonces puedo hacer la vuelta. ¿Eh o no? Si me especialicé en lo que no, y se me atravesó cualquier vaina, pero cualquier vaina que yo creo que ustedes lo han visto. Hubo una reunión inclusive que yo estuve hablando, les dije, bueno chicos, quiero que sepan que me siento muy mal, no sé qué esto y qué lo otro. Y llegó un momento que le dije, espérense un momento que voy al baño. Fui al baño, vomité y seguí dando la reunión. Hay una reunión así. Me dijeron, ay, la Sema viniste súper blanca. No, es que acabo de vomitar. Seguí hablando. Bla, bla, bla. Entonces, se empiezan a ordenar las cosas. ¿Por qué? Porque no caes en la trampa de, no, no puedo porque me siento mal. Listo, Claro. ¿sabes? Te atrapó el cuento. O sea, si le crees al malestar, no te estás acordando de tu eje. Entonces, 0.0, 0.0. Esto me quiere decir algo, muéstrame, ya me lo dirás, y 0.0, y no le crees a ese cuento, al cuento que te viene por encima. O sea, importante porque, o sea, cada vez van a ver que en YouTube algo va a aparecer otra cosa y otro cuento, y descubrieron tal cosa, listo, no hagan caso, solo sigan en el eje. Y además, entonces, cuando tú veas que empiezan a hablar de un artista y no sale el artista en vivo hablando, bórrenlo. ¿Eh? Te van a salir fotos antiguas, son la gente que están simplemente rellenando con contenido. ¿Para qué? Para que la gente se pierda en los artículos de la sopa. ¿Comprende? Entonces, ¿qué dicen? Río revuelto, ganancia de pescadores. Ok. Entonces, y yo les estoy diciendo, si nosotros practicamos el eje, entonces nosotros vamos a hacer el contenido. No los pescadores son los que quieren agarrar los peces. ¿Sí? Entonces, cuando andas creyendo cada cosa, o sea, empieza a tratarte como un humano divino, que es muy importante cada cosa que hagas. ¿Y desde dónde lo haces? Ay, porque yo creo que si como sano, listo. ¿Quién te lo dijo? Una creencia. Hay viejos que han durado 100 años y han comido grasa y comen todo lo que les da la gana. ¿Por qué? Porque ellos creen eso. ¿Comprende que sigue siendo el juego? Creen eso y se les hace una verdad. No sé si me he sabido explicar con las Sí, se partes. entiende. Comprendes entonces lo que es el cuadro 25, sabes que siempre va a estar. Lo que pasa es que como normalmente tú vas a ser consciente del 4. Sí, yo voy a defender esto porque tal cosa. Bueno, porque es que a mí me gusta el orden.
Por ejemplo, esa amiga. La conversación fue así, me dijo, Iracema, aquella persona, yo he observado que aquella persona se pone mal humor cada vez que ve desorden en el trabajo. Y entonces, ¿en serio? Sí. Y yo agarré y le dije, bueno, bueno, las cosas están basadas en trauma, en este caso, ¿no? Porque dices, es que se pone de muy mal humor. Y entonces yo le digo, porque está basado en un trauma. Me dice, ¿por qué dices eso? Yo le digo, te lo digo como secreto, digo, porque ella de pequeña la llevaron a trabajar en casa de familia como un servicio y le pegaban. Entonces, si le pegan para entrenarla, tienes que hacer esto perfecto para atender a la familia y tienes que hacer esto y tienes que hacer esto, aprendió a fuerza de trauma y con dolor lo que es ser limpia y lo que implica eso. Y entonces, ahora que es una adulta, tú le hablas de ese trauma y ella te va a decir que no, que eso no importa, que eso quedó en el pasado. Y entonces ella se le olvida el origen de la vaina y entonces ella cree que es algo bueno ser limpia. Se le olvidó cómo se lo enseñaron a pata y coñazo. Entonces hay un circuito de aprendizaje con dolor. Y si tienes un circuito de aprendizaje con dolor, el detalle está que después defiendes eso. Claro. Comprende que es una moraleja. Estás defendiendo el circuito con dolor. Porque la gente te, ves, qué bonito tener una mesa limpia, pero ¿cómo te lo enseñaron? Limpia la mesa, límpiala bien. Coño, que te dije, anda a lavarlo, muévelo. Esa parte se te olvidó. El cerebro no olvida. Se te olvidó el circuito. El circuito. El circuito que se hizo y entonces tú dices la limpieza. ¿Y qué se mueve por atrás cuando se hizo el circuito? Lo que se mueve por detrás del circuito es precisamente la no limpieza que te enseñaron a golpes para que la tuvieras. Entonces, el cerebro se queda, o sea, con un recuerdo a nivel inconsciente y entonces tú te quedas como un autómata defendiendo la limpieza. Y cuando ves a alguien que es sucio, el otro está equivocado y tal cosa, y vibras mal y el otro tiene que cambiar. Y en realidad es, o sea, la vibración que sientes, estás en lo correcto, pero no es para afuera, es para adentro con tu recuerdo. Entonces es una oportunidad que te está diciendo, "No, no, no, no". Y tú vas a decir el otro, es que, eh, es que ese muchacho no se mueve ahora con la generación nueva. Ellos no se mueven, ni estudian ni trabajan, son la generación Nini. Ni estudia ni trabaja. Y tal cosa, ¿ves? Como el padre es un sacrificado, entonces los hijos le demuestran en la cara, ¿sabes? Y no se mueven. Y ellos creen que porque más le griten o más le empujen o le hagan esto y no se van a mover. Es una oportunidad del padre para que se actualice. No se trata de que, ay, ahora les voy a hablar y no les voy a gritar. La solución, o sea, van a obtener la misma respuesta. ¿Por qué? Porque como no han como purgado por qué ellos actúan, a lo mejor actúan porque le dicen, tienes que sobrevivir, tienes que hacer algo, tienes que agarrar cualquier trabajo. ¿Me explico? Entonces la base es miedo y andan en plena supervivencia. El carajito lo lee desde otro ángulo y dice, yo ni me muevo. Y tú quieres pasarle tu trauma de tu dolor por las experiencias que has tenido, pero como la generación nueva tiene nuevas conexiones a nivel del sistema parasimpático, no le vas a pasar el trauma, no te preocupes. Y cada vez la generación siguiente menos todavía. Totalmente menos. Otra cosa es los nacidos antes del 1 de enero de 1997, o sea, los aparatos 400. Eso es otra cosa. Nosotros sí aprendimos así. Agarramos el trauma de los padres.
todo con las verdades de los padres, que ellos nos lo inculcaron, que era por nuestro bien. Entonces, todo compuesto que nosotros aceptamos como una verdad, significa que rechazamos la otra. Y entonces, normalmente, la vida, la realidad, te va a poner la otra para que te des cuenta, y eso que vives como un conflicto es una oportunidad. Ya va, ¿qué me quiere decir? ¿Por qué me enojo tanto con esto? Ok, digo me enojo, cambio la palabra me enojo, me cabreo, me emputo, me altero, me pongo furibunda, iracunda y todo lo que termine en unda. Entonces llego y digo, ok, vibro que me provoca cortarle el pescuezo al otro. ¿Ves? Entonces tú dices, vibro y estoy vibrando, pero súper alterado. ¿Ves? Ya le quito la palabra mal y le quito la palabra al otro. Entonces, ¿qué digo? Se está moviendo algo que a mí está muy pegado en mí. ¿Por qué sabes que está muy pegado? Porque no lo ves. Y cuanto más vibra, es porque está muy pegado, o sea, es una verdad como más sólida, pues. Más sólida es que la agarraste. Eso es así. Estudiar es bueno. Estudiar es bueno. Estudiar es bueno. Y viene alguien, a lo mejor que estudió contigo, que era la más burra del salón, y tiene un negocio millonario. Y tú botando espuma por la boca. ¿Comprendes? Entonces, es muy importante. Vibras y vibras y vibras. Y entonces ahí está el trabajo de un espacio. Deja un espacio, hay algo que no veo, muéstrame, deja un espacio. Y te vas dando cuenta que de repente hago plum y listo. Y te vas a dar cuenta de dónde estás. Cuando tú te das cuenta dónde estás, ya te moviste de posición, por eso ya puedes verlo. Mientras no lo ves, tú estás dentro. Entonces, ¿para qué sirve Pierce? Fíjense, en lo que he aprendido de Pierce es que Pierce te explica los 4 tapamientos que va a utilizar el 3, la percepción, la mente, para enredarte. ¿Ves? Entonces, y acuérdense una de las primeras cosas, la justificación. Agarra, o sea, te agarra y ahí te quedas. Esto lo justifico y eso se crea una verdad y a partir de ahí tú te mueves. Tú no puedes hacer mucho levantado, tú vas a hacer mucho acostado, porque vas a dar una vuelta y te va a llegar la misma vaina mañana, vas a dar la vuelta y te va a llegar una misma vaina. Y no tienes procesamiento, como decir, a nivel de otra escala, a nivel del espacio. Por eso que le digo, hagan un juego, ¿qué me quiere decir? Entonces, todavía sigo haciendo el juego de por la culpa no me muevo, ok. ¿Por qué? Porque no sé cuántas matruscas hay. Yo reviso, yo reviso y digo, a ver si hay otra cosa. Entonces, es algo tan sutil que no sé si ustedes me han captado la importancia de lo que le estoy diciendo o si lo he sabido transmitir. Sí, está muy claro con los ejemplos y se va entendiendo todo el relato desde el inicio, cómo todo cuadra, se va Y todo está sincronizando mezclado la con todo, información. claro, y entonces yo voy a perder de vista que, o sea, es mi mamá que tiene el pelo corto, ajá, pero entonces estoy negándome a cortar el pelo por mí o por lo de mi mamá y de repente pero me viene la escena cuando me cortaron el pelo y cuando me vi en el espejo. Menudo trauma y 3 días molesta. Ya pasé con mi calma. Y mi papá repeloncó, repeloncó. Que todavía no tengo ni puta idea. Yo pregunté qué era repeloncó en gallego y ellos me dijeron que no tenían ni idea de qué estaba hablando. A lo mejor puede ser que sea una palabra antigua, pero no sabía, porque como mi papá era gallego, entonces yo pregunté en Galicia qué significaba repeloncó. Y entonces mi papá decía, ay, te dejaron repeloncó. A lo mejor es que se inventó esa palabra y ando yo como una pendeja buscando el significado de la palabra. ¿Eh? Entonces, fíjate que me acuerdo del trauma que fueron 3 días, yo recuerdo que fueron varios días yo súper brava porque me veía como un varón
Ve que el niño hace un juicio rápido. Dice, parezco un varón, me cortaron el pelo. ¿Qué sucede? Me estaba asociando a que tener el pelo más larguito era de niñas. Y la Entonces, realidad te dijo, "Pum, te corto el pelo de una". te corto el pelo para que te genere un trauma y a partir de ahí, o sea, en los momentos que como niño tú haces un juicio, significa tomaste posición, agarraste, esto me identifica con un varón, se vuelve una verdad. Y a partir de ahí, entonces yo voy a rechazar una cosa, voy a rechazar la otra, ¿eh? Y se me olvida que en realidad, yo digo, pero esto que yo creí lo muevo y puedo creer otra cosa. Pero tengo que tenerlo a vista porque después mañana sigue estando ahí, se puede volver a jugar. ¿Ves? Entonces, ¿desde dónde parto? ¿De una elección libre que quiero cortarme el pelo o alargar el pelo? ¿O ponerlo más largo o ponerlo más liso? ¿Ves? Entonces, es muy sutil porque fíjate que yo oigo a París, que es un experto para crear realidad, pero es muy complejo y eso solamente pagando el entrenamiento simple, que él tiene como 3 o 4 niveles de entrenamiento, ¿sabes? O sea, las personas de otra cosa y las personas que van a estudiar una cosa que se llama HI, que tiene él. Entonces, fui a reuniones de diferentes niveles y está muy interesante. Pero lo que hace también es jugar con palabras, o sea, ahora me lo dice en hindú, ahora me lo dice como lo dicen los mayas y ahora me lo dice como lo dicen en Perú, ¿comprenden? Entonces requiere muchísimo tiempo para jugar con la parte de las palabras. Pero yo, por ejemplo, a París yo le pagué 5 topología 1, 2, 3, 4 y 5 para explicar cómo funcionaba la topología y era 30 € cada curso de topología, que eran pocas horas para acceder a todo eso. O sea, requiere muchísimo tiempo. Entonces, ahora no se trata a veces de estudiar, sino que no te preocupes, solamente empieza enfocarte en tu eje. Cada cosa que ya hiciste, óyelo bien, que ya Sí. hiciste, te van a venir un montón de fichas y por qué y para qué y de funciones y te va a mover. Y yo dije de funciones y se oye como de función de muerto. Es como Mm, la doble lectura de defunción. sí. Entonces, es quedarse tranquilo porque fíjate, yo agarré y dije, yo en lugar de hacer esto, voy a ver más película china. Voy a ver más película china, pero todo es el cuento de que se esconde en la identidad. Y no es exactamente lógica, es exactamente lógica. Te estás diciendo, uno le oculta la identidad al otro. O sea, el que es rico, entonces se disfraza de pobre. ¿Comprendes que ahí tienes el 4 que se esconde y el 4 que se muestra? Ahí tienes como es que dice la mecánica de la existencia, los dos compuestos. El que aceptas y el que rechazas. Entonces, a ver, estoy partiendo de aquí. Ok, ya sé que esto, o sea, hay todo un trabajo. Y entonces tú dices, y entonces ir a ser más bueno, pues entonces yo como persona tengo que andar pendiente de qué, de la barriga. ¿Por qué? Porque tengo un juicio con el cuento de la señora, iba a decir de la vieja. ¿Ves? Pero es que no solamente eso. Si hay un cuento también de rechazo al pelo corto o lo que sea, esto pasó muchísimo más pequeñita, como de 5 años, 6 años, así. Entonces era más pequeñita, por lo tanto tiene más importancia. Está dentro de la estructura.
Muy bien, Natalia. Natalia, Natalia. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué consecuencia tiene lo de la estructura? ¿Por qué es más Y si importante? mueve la estructura, se modifica, bueno, en mi caso el modelo, dentro de la etapa que yo estoy, ¿Y qué digamos. significa en mi caso? Por la edad, digamos, por mi edad. ¿Y eso qué significa? Ah, te estoy Ah, no, que por mi evaluando. edad está en el tercer escalón, iba a decir. Em, Tercera etapa, no sé cómo se llama, de, Tercera banda que se etaria. llama modelo. Exacto. Ahí. Sí, pero no es que modifica la 3. La estructura Ah, bien. modifica todas. Entonces imagínate lo importante de esto. Si yo hago una modificación, me doy cuenta de que mi rechazo fue porque entonces me di cuenta que yo en esa etapa de mi vida me cortaron el pelo, hice al revés como Sansón, que le cortaron el pelo y perdió la fuerza. A mí me cortaron el pelo y me enojé muchísimo porque me veía como un varón y no me reconocía en el espejo. Mira esto, no me reconocía en el espejo. Entonces, cuando soy consciente de eso y empiezo a trabajar con esa creencia, y además, fíjate, de niña me identifico ahora como con varón, con ese pelo que me dejaron, con el pelo cortico. Y ahora que me doy cuenta, se parece mucho a la foto donde me bautizaron, que tengo el pelito cortico como un varón también. Claro, pero que era más normal un niñito, una niña pequeña Claro. en el pelo corto. Ujú. ¿Eh? Entonces ya hay como pautado como unos traumas. Entonces, si se modifica la estructura los primeros 5.777 días de vida, 16 años y un día, eso, o sea, cualquier historia de los primeros 16 años y un día, modifica los siguientes 16 años y 2 días, que es la segunda banda etaria, que eso significa la creación ya no es la estructura, sino del diseño. Y fíjate que ahí es la parte en que somos hombres o mujeres. Entonces ahí diseñamos o tienen hijos o no tienen hijos y te diseñas como madre, etcétera, etcétera, y como mujer y como esposa, etcétera, etcétera, etcétera. Y la tercera banda etaria es el modelo. Entonces comprendes la importancia de trabajar con la estructura. Y yo, sin quererlo ni beberlo, yo decía, me venía un recuerdo, mira que lo he dicho muchas veces, me venía un recuerdo, un niño que empujé, que le peleé, que no sé qué, esto y que el otro, de segundo grado. Y mi mente decía, ¿y esto qué importa? Y yo decía, pues sí, ahora le presto atención. Óyelo bien, porque la mente lo desechaba, yo aprendí a agarrarlo. Y ahora comprendo que hice tremendamente intuitivo, hice lo perfecto. Por eso se solucionaron los problemas, porque desde pequeña asmática, pero asmática que a veces me tenían que llevar de pequeña al hospital a ponerme oxígeno. Entonces, cuando un niño es asmático es porque no puede procesar las cosas que está viviendo. Ah, bien. ¿Y por qué? Le falta el aire. Y tú dices, pero ¿por qué está todo bien? Empieza a observar, a lo mejor tiene un hermanito chiquito, empieza a observar la actitud de los padres hacia el niño y vas a descubrir por qué. No puede procesar la realidad. Le falta el aire. Y una forma de llamar la atención es, como me falta el aire, entonces voy a tener la atención de mamá o de papá. Pero después viene la parte jodida, entonces se crea un circuito de que como estoy enfermo tengo la atención que quiero. Ahí tienes el veneno. Claro, Es muy importante esto, claro, los padres no lo van a dejar morir, pero que es importante porque el niño dice, es que estando enfermo tengo
la atención, como por ejemplo, una señora que tenía fibromialgia y entonces le empezaron a hacer unas técnicas y todo, y la mujer de no poder levantarse encima era una de las presidentas de fibromialgia de las asociaciones de España. Y entonces la mujer de no poder caminar y no sé qué, esto y que lo otro, y empezó a moverse más. Y entonces decía, después dejó de hacer eso. ¿Y sabes por qué? Porque cuando ella andaba sola con su marido, pero desde que tenía fibromialgia, los hijos venían a comer los domingos. ¿Comprende? Entonces, ¿qué quiere? No quiere curarse. O sea, ¿por qué? Porque eso tiene ganancias. Vienen sus hijos, está acompañada, tiene a los pollitos, tiene la mamá gallina, tiene los pollitos otra vez. Ya son gallos y gallinas, pero en su cabeza comprendes que es un juego. Sí. Entonces, es cada vez ser más consciente de eso y no necesitas a veces decírselo al otro, pero si haces el procesamiento interno, bueno, tú lo has vivido, ¿no? Si quieres puedes compartir lo- las cosas que has vivido, lo que tú quieras, Natalia. ¿Alguna cosa en particular? Simple, sin ser En particular. sexual ni tan íntima. Eh, no, creo que ya ayer te había comentado esto de, bueno, que también ya lo dije, el tema, por ejemplo, de mi mamá, esto de que yo la corregí a ella y después ella empezó a cambiar su forma de expresarse más completa. eh, y en las personas, lo noto también, la interacción que yo empiezo a 0.0 en un momento determinado y el contexto cambia. Sí, eso es como que también me llama la atención porque es inmediato, o sea, inmediato, ¿no? Lo que pasa es que Minutos, tú pero crees que la mente está dentro, la mente está afuera, cariño. Es como decir, la mente está afuera. Entonces, como si fueras, como decir, una masa viscosa, eso es lo que se llama el campo unificado. ¿Ves? Es una información que está ahí, que tú la captas de un lado, es como decir, es una masa que yo la agarro por aquí y tengo una lectura de esto y la otra persona la agarra por aquí. ¿Ves que cuando haces como 0.0, 0.0, entonces eso cambia, como decir, la masa, hablando, para ver si así nos comprendemos, porque si digo aire la gente no lo ve. O sea, las ondas pasan claro, y llegan, ¿verdad? Y tú los recibes. Tú no ves las ondas, pero recibes la señal del teléfono, ¿verdad que sí? O sea, cuando llama, pues es lo mismo. sí. Hoy, por ejemplo, también otra cosa Ah, que perdona, pero es que hay un ah, pequeño detalle que se te olvidó. Cuando tú a ver, dijiste, es que me quejaba que mi mamá no hablaba completo, que no sé qué, sí, pero después cuando empezaste a hacer el trabajo de saber que eras un procesador, y creo que fue como 2 días después que me dijiste ese cuento, ¿ves? Entonces, ¿por qué? Porque que yo lo empezaste veo a en el darte otro, cuenta que tú claro, procesabas igualito. O sea, que claro, tú tenías la misma forma de expresarte y entonces cuando tú lo reconoces en ti y lo empiezas a ajustar en ti y empiezas 0.0, cuando estuviste delante de tu mamá y empezás a hacer 0.0 y entonces te consigues la respuesta de que tu mamá habla más correctamente. Bueno, claro, lo primero que yo pensé, que te dije y vos me dijiste no, que era, claro, yo digo, con razón hablo mal, porque ella habla mal. Entonces uno dice, bueno, heredado, cosas así por decirte, o porque ella es lo que, el contexto que uno tuvo y aprendió eso. Y vos me dijiste, no, se no le eches la culpa al otro porque sos vos la que procesas mal. Como que uno podías lo haber primero que dice, bueno, elegido cualquier vaina, el otro, ¿entiendes? Podías porque haber el otro habla. elegido, claro, podías haber elegido cualquier otra cosa, pero elegiste esa. Entonces te das cuenta que la responsabilidad es tuya. Entonces, muchas veces no tienes idea. Los pactos que se hacen, o sea, que tú por afinidad, o sea, para una creencia entre por sí o por no, tú le diste el visto bueno. Un juicio, normalmente, ay, esto me gusta. Es una opinión Sí, y la agarraste para ti, eso crea una verdad. Y entonces, ay, no es justo lo que me hicieron, me voy a vengar. ¿Ves? Entonces, cuando creo que algo no es justo, me acredita vengarme.
y lo tomaste como una verdad. Entonces, es que no voy a buscar borrachos en mi vida. Lo tomaste como una verdad. Ujú. Porque el alcohol es malo. Entonces, eso lo aceptaste, ¿comprende? O sea, el compuesto aceptado es, no, o sea, los que fuman son asquerosos. Lo tomaste como una verdad y te mueves a partir de ahí. Agarraste esto como un valor, se mueve la verdad acerca. Son asquerosos, son asquerosos. El que viene, ¡ay, qué asco! Y viene el hombre que te encanta y te derrite y el carajo fuma. ¡Qué bola! ¡Ah! Universo, te equivocaste. Eso era antes que yo era más tolerante, ahora no. Ahora A no. mí me lo devuelves, Universo, me lo traes después, cuando deje de fumar. ¿Comprendes? O sea, comprender que el valor se lo doy yo. Ahora, cuando tú empiezas o sea, cuando tú deshojes esto que es tan profundo, el valor se lo doy yo. Entonces yo digo, la limpieza es buena y me toca un hijo sucio, coño es su madre. Ay, lo tengo que enseñar a limpiar. Y el niño R que te deja toda mierda tirada, o el marido, lo que sea, ¿comprendes? Porque le diste un valor a eso. Y como le diste un valor a eso, la realidad que te está diciendo, necesitas procesar esto, ¿ves que viene? ¿Comprendes que se crea la realidad? Se crea la realidad. Tú llegas y dices, porque limpiar es bueno, un 5 y viene el 5 del otro lado. ¿Dónde está el 5 del otro lado con el otro compuesto? Es como que la realidad te lo trae para que uno afloje esa creencia, ese Claro, es 4 que como viene a que propósito. espirizar el 4. Entonces la realidad te lo trae y decir, bueno, a ver. Claro, pero cuando no lo ves, normalmente es más difícil verlo cuando es un valor que tú compartes con los demás. Porque tú crees que esa es la verdad. No, eso es lo que dice, es consensuada, o sea, los dos quedamos, o sea, los dos queremos creer que comer más sano nos garantiza la salud. Eso es una verdad que la queremos aceptar ahora. Y hay otra gente que come, o sea, Bill Gates se come hamburguesa, come McDonald's todos los putos días de su vida y tiene 60 y pico y es el hombre millonario. Puede comer donde le da la gana. ¿Verdad que sí? Bueno, pues come McDonald's. Y si no, manda a traer McDonald's. ¿Ves? Claro. Entonces cada uno se mueve con la verdad que quiere. Observa a la otra persona y entonces, claro, te enriqueces porque te va a tocar la tuya, tu verdad. Si te toca la verdad y tú dices, a ver, yo estoy vivo y él está vivo, yo creo una realidad y tú dices, y yo creo una realidad y a mí no me gusta mucho la mía, y estoy viendo el otro, y cómo que el otro crea una que está bien buena, ya va, ya va, ya va. Y entonces de repente revisas tu 4. O sea, ¿de dónde parto? ¿Qué creencia? Pero sabiendo que la creé yo, la creé. ¿Comprende que es un doble juego? Como la creí, la creé. Y se mueve la verdad. Ay, que yo no puedo escribir con la mano izquierda. Ay, que es muy difícil aprender a manejar bicicleta. Todo es que estamos llenos, llenos. Y eso genera un circuito. O sea, genera un circuito significa, o sea, no te das cuenta. Agarra, o sea, a mí me ha dado muchas veces por empezar a ducharme, agarrar la esponja de la ducha y empezar con la mano izquierda. Y bañarme todo el día con la mano izquierda y empezar a cepillarme con la izquierda. Y te vas a dar cuenta. Que muchas veces, por eso les dije, siéntese en el suelo, levántate y te vas a dar cuenta. O sea, o sea, no vas a ser consciente que siempre pones una pierna apoyada de la otra. Eso es un circuito aprendido ya para levantarte. Un circuito ya hecho a nivel físico. Ahora, imagínate los circuitos que están hechos a otros niveles o emocionales. Me toca tal creencia, me pongo como loco, no me puedo detener y después termino con dolor de cabeza, tú eres el culpable.
Y entonces hay muchas cosas que habrás aprendido antes, pero como le echas la culpa al otro, no revisas tu CPU, o sea, no revisas tu software, entonces crees que la máquina que funciona mal es la del otro. Sin embargo, te enriqueces cuando ves, fíjate, cuando yo estaba hablando con esta amiga acerca de los patrones de la otra chica, cuando ella y yo empezamos a hablar de la frecuencia. Y cuando estábamos hablando del gap, vino la otra a interrumpirnos. Y entonces yo le digo, mira, ¿viste? La otra viene a interrumpir cuando yo digo, porque estaba diciéndole no sé qué cosa de punto ciego. Y vino la otra, ¡pah! ¿Sabes? O sea, la interferencia siempre va a existir. Entonces, la interferencia viene como para ver si te desenfoca. Y entonces tú dices, ah, pero eso es malo. Y le decimos, no, 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 pero significa que tienes que estar despierto, despierto aquí está entre comillas, creyendo que... Y entonces mantener el referente. Entonces, ¿ves? ¿Ves que te ayuda a decir, ah, Claro. que yo estaba haciendo tal cosa antes? Antes de que me viniera a distraer esta llamada, o este mensaje, o este mail, o lo que sea. ¿Ves que en realidad te ayuda como una piedra en el camino? Te dice, te montas encima de la piedra y miras un poquito más alto, ya subes más. O si te agarra un montón de piedra en el camino, bueno, mira, ya tienes para poner un caminito de piedra o para poner un muro alrededor de tu casa. A lo que me refiero que tiene una utilidad, tiene una función, que no la entiendas, que Ujú. no la comprendas, pero es buenísimo cómo se va desenlazando las cosas. Dice que tenga sentido cada cosa. Todo. Ujú. Entonces, que comprendas que te pasa es que tú, es como que procesas en el -3, como decir, el negativo de la percepción. Entonces, el negativo de la percepción neurológica. Entonces, y acuérdate que termina en 3,0. Ujú. Entonces, lo que percibes, 0,0, 0,0, 0,0, pero requiere que estás hablando como humano, entonces es ¿qué es lo que te están pidiendo? Entonces, tener muy claro qué es lo que te están pidiendo y vas a saber que, como es tan rápido, vas a percibir otra cosa y enseguida la enderezas. Y entonces, si cometes un error, te vas dando cuenta en qué cometes un error. Y ya lo ves que tú partiste de un cuento de que soy mala en matemática. Y a Ay, partir de justo te ahí, iba a decir eso. El circuito ese de soy mal en matemática y a partir de ahí todos los resultados mal. O sea, todo es como que me cuesta la matemática y se reafirma la creencia y la verdad y ahí se queda en el círculo. sí. Sí, pero yo no haría, bueno, si hago esto significa del 1 al 4, pero yo haría así. ¿Por qué? Porque si Ah, te mueves en la creencia, que es el 4, y quedas dando vueltas. Y eso genera el 5 y el 6 y te quedas dando vueltas, la misma creencia, la misma creencia. Entonces, eh, y también tiene que tener muchas ganancias, muchas ganancias. Que vaya bien, cariño. Se está despidiendo Luz Marina porque tiene una cosa que hacer. ay, bueno, gracias. El, es saber que tiene que tener ganancias. Entonces tú te preguntas, ¿de dónde te viene? Acuérdate, tú tienes que buscar la matrusca. Ah, la creencia, sí, pero te vino en vivo. ¿Cuándo te lo enseñaban y cuándo fue que tú creíste que eras mal en matemática? Todavía no, entonces tú sigues buscándolo. O sea, Bien. muéstrame, deja un espacio, muéstrame. Ahora pendiente, cada vez que hay un número, porque ahí se mueve, así de rápido es. Lo vas a dar mal, Natalia. ¿Comprende? Eso es algo Sí, así sí. como que sale que lo vas a dar mal. Entonces ya sabes lo que se te juega y tú dices, esta creencia la pincho yo.
¿Ves? Ujú, Entonces, eso significa tener métricas. Te das cuenta de una creencia, la vas pinchando y ves hasta dónde llega. Vas practicando, ¿ves? ¿Ves? ujú, Y te vas a dar cuenta que, bueno, así debe tener todo lleno de cosas maravillosas para ti. ¿Por qué no accedes a ella? Porque como no lo ves. ujú, ¿Y por qué no lo ves? Porque como no lo quieres mirar, porque hay una creencia, yo soy mala. Yo te digo, ahí, 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 ahí. ujú, Porque empezaste por el soy. Y entonces del otro lado está el no soy. No soy mala en matemática. claro. O digámoslo así, imagínate que te diga, soy mala en matemática y te va a decir, por ejemplo, solo en matemática avanzada. ¿Sabes? Puedes Claro. empezar a hacer así, a broma, ¿no? Ablandarla así. Solo en las avanzadas. En, en cálculo, no sé, ¿cómo se Fracciones, llama? van a En decir. trigonometría o algo así. No, no sé, no, ponle alguna estupidez, ¿sabes? Y lo vas pero sobre todo es que vas viendo, se trata de número, suma, resta, multiplicación, listo, ahí se te va a mover todo. No importa lo simple que sea, ya te das cuenta. No importa lo simple que sea, que ahí se va a mover, ¿sabes? Entonces ya tú sabes lo que la creencia va a hacer, no puedes, porque eres mala. Entonces, tú respiras y vas. Y entonces vas a empezar a descubrir dentro de ti, y a lo mejor sale como un pequeño sentimiento o algún movimiento interno que tú antes ni siquiera percibías, ¿ves? Y ahora cuando estás empezando a tomarte el tiempo y empezar a ir a donde nunca habías ido, porque como tenías una creencia, empiezas a profundizar, se empiezan a despertar, a salir, están ahí, no voy a decir despertar, a que tú seas más consciente de otras cositas que estaban enredadas ahí, que tú no te puedes imaginar. O sea, imagina, bueno, lo que me pasó a mí cuando darme cuenta de que el juicio hacia esa señora era hacia la barriga, eran los valores que esa señora representaba. ¿Le rechazo a esa señora? No, estoy rechazando lo que ella representa. ¿Qué representa? Comodidad, dinero, barriga plana. Coño de la madre. ¿Ves? Entonces, eh, es que uno ande pendiente, ves que cuando entonces empiezo a hacer ejercicio, que venía aquí, llego aquí y digo, me voy a comer. No, no, no. Primero me voy a dar masaje con una cosa que tengo aquí de la barriga. Una máquina de masaje para todo el cuerpo. Me lo puedo pasar en todo el cuerpo, entonces empecé a darle a la barriga. ¿Comprendes qué estoy haciendo? Porque la mente me dice, Ujú, no, vete a comer primero. claro. Y tengo que observar qué es lo que quiere hacer y seguir manteniendo atrapada. Entonces, sujeto a lo que me sujeta. Entonces, la creencia de, ay, para que se mantenga, no, ir a hacer más. Ay, voy a decir, ay, ya yo lo solucioné. Lo veo en el plano. Si me empiezo a encargar de esto, ¿por qué? Porque si yo empiezo a hacerlo más denso, como eso está relacionado a otra cosa, que está relacionado a otra cosa, se relaciona a otra cosa, se empieza a mover todo, ¿comprendes? Sí. Entonces ya me sé el circuito. Conozco el circuito de ida, y ahora yo digo, ah, bueno, pero tengo que aprender también el circuito de vuelta, que es el 10 como crea, porque si los 5 no tienen por qué ser iguales, de recorridos distintos, pues imagínate el 5-6, la verdad, Mm, la fe y la verdad. ¿Es lo mismo? 6-5-5-6. ¿Está hablando de lo mismo? ¿Y cómo se escribe la palabra oro a nivel químico? A mayúscula, U pequeña. Au.
1 y 22. El receptor con todos los circuitos te está diciendo. Ahora me hago la pregunta. ¿Ese 22 no será que un 2 es positivo y un 2 es negativo? ¿Un 2 que se ve y un 2 que se oculta? Porque si está hablando de todos los circuitos, no dice Claro. todos los circuitos que se ven. Ni Bueno, todos los circuitos posibles. me hago preguntas y las suelto. Entonces, Claro. ayer al ver a Alejandra Casado 118, cuando dice a los pocos minutos empezar, creo que como los primeros 10 minutos, a partir de ahora hay nuevas leyes físicas, y yo digo, ¿qué? ¿Ves? Y ya te das cuenta como cada vez es más sincronizado, ¿lo ven? O sea, Ujú. lo puedes ver. ¿Sabes qué te da eso? El 0.0. ¿Qué te da eso? Cumplir tu palabra. Tu sincronización con el eje te permite empezar a ser más consciente de las sincronizaciones. O sea, tu conexión con el eje. Qué maravilla. Sí, ¿Querías maravilloso. preguntar alguna cosa? Veo cómo se te está afianzando la teoría, vas agarrando cosas, está bien. Sí, de a poquito vamos integrando. No, la otra cosa que te quería contar que hoy me dieron la noticia que la semana pasada, viste que yo estaba trabajando, estaba entrando a trabajar a las 4, entonces siempre cortaba antes de la reunión y me iba. Y en la semana pasada en un momento dije, ay, yo quiero tener más tiempo para estar más tranquila en la reunión, qué sé yo. Y hoy a la mañana me dicen, no, ahora vas a empezar a entrar a las 6 porque tengo que cubrir un compañero. Entonces yo, bien, contenta, ¿no? Entonces digo, bueno, la doble lectura que por ahí para otra persona dice, uy, te ponen un horario más tarde, qué malo. Y yo, bien, porque tengo más tiempo para la reunión. Entonces me reía de esto, ¿no? De una misma cosa, como se puede ver bien o mal, de Claro, acuerdo de cómo lo mires. claro. Pero Eso de sobre todo es pensar que que eres quiero más consciente tiempo y que te venga. pero es que eres consciente que tú lo pensaste. Sí, ¿Te das sí, cuenta de la sí, sí. sutileza que con lo que pensaste se creó enseguida? ¿Comprendes lo delicado de esto? Entonces Mm. comprendes lo que puedes, o sea, ser consciente de que el mierdero que puedes crear también con tu pensamiento. Entonces, es muy importante esto. Entonces, ¿qué, por fin, que vas a entrar más tarde, es? Ahora entro a las 6, De la tarde. sí, 6 de la tarde, Oye, ¿a qué hora sale? A las 12 de la noche? 12 de la noche, sí. ¡Ah! Pero tú tienes trabajo de putas. Natalia, pero cuando tú vas a llegar ahí a hacerle cariñito al marido, el marido roncando ahí. Pero qué horario que es la hora de dormir, ¿no? Sí, bueno, ahora le tengo que cubrir a un compañero que está con carpeta médica. Ah, bueno, las cosas siempre pasan por algo. ¿No te dijeron cuánto tiempo? No, hasta que él vuelva de la carpeta. Ah, ok, ok. A que se mejore. ¿Y no te dijeron de qué enfermedad? Ay, no, ya le voy a escribir y le voy a Pero preguntar. tú pregúntale a tu compañero, fíjate que son datos. Sí, Oye bien lo que me has dicho. sí. Estás cubriendo a. Pregúntale qué día nació. Ah, ok. Claro, porque tú dices, estás cubriendo a. Ah, ¿A quién? mm, ¿Ves? ujú. Porque es muy interesante esto. Así que la otra persona y tú vas a cubrirla. Vas a ocupar el puesto de él. Bueno, pues pregúntale la fecha completa de nacimiento. ¿Y dónde nació? Muy No bien. supongas que es argentino porque tenga acento argentino, porque puede haber nacido en otro sitio. No, no, sí, nació acá en Córdoba, capital. Ah, bueno, pero siempre es bueno preguntar, ¿sabes? Yo he visto Es- más de uno que tiene cara de peruano y habla españoleto. Y tú dices, "¿Mm?". Entonces él te dice, soy español, español, pero ¿dónde naciste? En Perú. Ah, bueno, entonces Perú.
el que manda, ¿comprende? Y claro. como habla, entonces ahora es que no nos podemos guiar por lo que vemos, porque tú puedes ver a alguien rubio que te dice nací en Camerún y tú dices, y entonces tú dices, ¿qué es esto? Pero bueno, te doy ese dato, te doy ese dato. ¿Te quedó un poco más claro lo que es el cuadro 25? ¿Por qué no lo veo? Sí. Porque se me olvida qué fue el 5 que originó. ¿Qué Ujú. originó ese 4? O sea, ¿por qué no lo veo? Porque el 5 agarró el 4 y cuando yo lo veo, o sea, desde aquí abajo, cuando yo veo mi creencia, la estoy viendo desde aquí. Y no es lo que lo originó. Claro. ¿Comprende? Por eso que dice 25, desde el 5 lo vas a ver. Desde el 5 vas a verlo. Pero desde el 4 no lo ves porque tú te acuerdas, sí, porque tal cosa, sí, te acuerdas del cuento, el argumento que está cubriendo y no esto, no la parte de arriba, de que el 5 está mirando al 4. Entonces tú ves, sí, sí, porque es bueno, porque tal, y la gente se empieza a poner nerviosa. ¿Por qué se empieza a poner nerviosa? ¿Quién voy a ser yo si suelto esa cosa? Y entonces empieza con esa creencia, o de repente es el ver que mi hermana o mi hermano no es malo. ¡Ah! Pero ahora, ¿cómo hago? Vale, ¿sabes cuánta mierda le eché yo y cuántas cosas le hice y cuántas cosas le dije en todos estos años? Porque partías de esa creencia, ¿comprendes? Sí. Entonces va a estar a que el pobre dijera, ¡ay, tú, estúpido! ¿Entiendes? ¿Comprendes cómo va? Claro, al mover esa, tú dices, responsable de todas estas. Y tú dices, no, 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 no. Y dices, sí, 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 sí. Te cambia la creencia y tú dices, ahora como dices, con la nueva lupa que te está mostrando un punto ciego de esa creencia, ahora revisa. O sea, y va a venir historia de tu vida y tú dices, Dios mío, mira lo que le hice, le dije, le hice, lo pateé, tal cosa, pero era porque era malo. Y a lo mejor esa creencia es de niño porque, no sé, te empujó, es malo, listo. Pero es que las creencias se agarran así, ¿ves? Es muy importante. Y parece que fuera esto una estupidez, pero si te viene cualquier cosa que venga de la primaria, es una excelente noticia. O sea, de los primeros 16 años. Es una excelente noticia. ¿Ves? Bueno, Bueno, cerramos la reunión por hoy. sí. A ver, cerramos los ojos, damos las gracias. Que sea lo Gracias. perfecto y lo correcto. Hasta ahora, yo me siento como que no lo hubiera sabido explicar. O sea, es como que lo tengo más claro dentro de mí que, que lo que he podido manifestar, ¿me comprendes? Sí. Entonces, bueno, ya emergerá poco a poco y podré explicarlo con mayor claridad a los En demás. otra oportunidad. Sí, 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 vamos mejorando, mejorando y Ujú. mejorando, qué maravilla. Sí. Bueno, un besito, Bueno, Natalia. muchas Gracias. gracias. Nos vemos. Un beso. Vale, que vaya bien, chao, Chao. saludos. Disfruta ese día maravilloso que tienes por ahí. Sí. Chao, cariño. Chao, chao. Gracias a todos.